Somos lo que comemos. Ese es el lema y la premisa de nuestra invitada a ponerse hoy los tenis. Una mujer que se dedica, bueno, entre muchas otras cosas, a hacer pedagogía en salud a través de las redes sociales. Y a través de las redes, con unos contenidos maravillosos y súper claros, pues nos enseña del poder sanador de los alimentos. Y ojo, ¿por qué lo hace? Por supuesto, desde la autoridad que le da su profesión, porque es doctora. Es médica funcional con estudios en acupuntura, tiene una maestría en medicina tropical, una especialización en medicina familiar y está con nosotros desde Medellín, porque aquí en tenis, gracias a la tecnología, nosotros no conocemos de fronteras. Doctora Pilar Restrepo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula, a ti por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. No, para nosotros un placer también y hablar sobre todo de eso, de la comida, que es lo más rico del mundo, el placer más grande que yo creo que existe. ¿De dónde vino ese interés por enfocar su carrera a eso, doctora, como a dedicarse a entender cómo es que los alimentos influyen en los seres humanos? Pues la verdad es que estudié medicina convencional y fui médica por 20 años, me especialicé en medicina familiar y pues viendo que los pacientes cuando los hospitalizábamos salían con 10 medicamentos y de esos 10 medicamentos 5 eran para los efectos secundarios de los otros 5 medicamentos, pues como que me decepcioné un poquito de la medicina como la vemos y como la abordamos. Y a partir de ahí empecé como a indagar, estudiar acupuntura y me di cuenta de que la acupuntura sí apoyaba a los pacientes, pero que no era realmente como la base. Finalmente me di cuenta que la salud está en cada uno de nosotros y que el médico acompaña al paciente en la enfermedad y en la salud, pero en la salud casi no, ¿me entiendes? Entonces, pues me dediqué a eso, a acompañar a las personas más en la salud, en el autocuidado y también en la enfermedad y saber que si uno tiene una enfermedad crónica, aún hay esperanza, uno se puede sentir mejor y que casi todo está dentro de nosotros y el alimento es la base finalmente, como tú dices, somos lo que comemos. Pero entonces, ¿cómo es eso de los alimentos como herramienta sanadora? Porque esa es una frase muy poderosa. Realmente fue hace como 8 años, yo empecé a hacer medicina funcional tímidamente y bueno, pero hubo un paciente que me abrió, digamos que los ojos y fue un paciente muy joven que tenía una incapacidad de mover su cuerpo derecho, toda la parte derecha de su cuerpo empezó progresivamente a poderse mover hasta tener que usar bastón o ver por el ojo, o sea, por el ojo derecho. Entonces fue algo demasiado dramático pues para mí ver un joven enfermo sin diagnóstico. Y a los 15 días, porque yo vi que tenía muchos síntomas asociados, tenía dolor de cabeza, alergias, problemas digestivos, una cantidad de cosas que yo decía, pues probablemente la comida. Y con una dieta simplemente de eliminación, como pues desafortunadamente tiene ese nombre, en 15 días se mejoró y lleva muchos años sano. Entonces es como, wow, o sea, cómo el alimento nos puede hacer tanto daño y también cómo nos puede sanar. Pero entonces, doctora, ¿qué ha descubierto en todos estos años de investigación? ¿Hay alimentos buenos y alimentos malos? ¿Podríamos hablar como de esas categorías así, como tan, no sé, de un extremo a otro? Ser tan categórico, no, yo diría que no hay ningún alimento malo desde que sea un alimento. Lo que pasa es que ahora no comemos comida, comemos basura. Entonces, comemos alimentos procesados, alimentos que ni siquiera sabemos nombrar, que si los miramos por detrás en las etiquetas realmente no son alimentos. Desafortunadamente, dentro de esos alimentos que se llaman alimentos, nosotros también, además de que han sido muy, no procesados, pero sí, digamos que la industria los ha modificado, ha hecho que nuestro sistema inmune pierda la capacidad de tolerarlos. Entonces, además de que les metemos un poco de basura adicional, el estrés, la falta de sueño, el sedentarismo ha hecho que esos alimentos para nosotros ya no sean tan nutritivos y a veces también puedan ser inflamatorios porque nuestro sistema inmune ha perdido la capacidad de tolerarlos. Entonces no hay alimentos buenos ni malos desde que sean alimentos, simplemente hay sistemas inmunes, cuerpos que no los toleran porque han perdido esa capacidad de tolerarlos. Pero si existen los superalimentos, porque esa es como un concepto que escucho mucho. ¿Hay superalimentos? ¿Cuáles son? Pues yo creo que hay superalimentos sí, o sea, hay alimentos que son muy nutritivos, que tienen una capacidad, que son altos
en antioxidantes, en polifenoles, que son otras sustancias que favorecen el crecimiento de bacterias favorables en el intestino, que tienen muchos nutrientes, vitaminas, minerales. Pero realmente, más que superalimentos, hay supercomida. Creo que si nos enfocamos solamente en un superalimento, tampoco lo estamos haciendo bien. Debemos coger de todo un poco para tener precisamente esa diversidad en nuestra alimentación. Claro, entendido, pero dentro de esa categoría de superalimentos, ¿cuáles entrarían, por ejemplo? Bueno, yo te diría que pues podemos hablar que un superalimento puede ser la carne de res, por ejemplo. La carne de res tiene es alta en proteína, tiene hierro y tiene incluso omega 3 dependiendo de si es de pastoreo. Pero bueno, hablando, porque la gente dice, pero es que los superalimentos son, digamos, los vegetales o las frutas. Hay un superalimento que se llama, o sea, la fruta, por ejemplo, como la granada. La granada tiene unos antioxidantes y unos polifenoles que son increíbles. Sin embargo, hay personas que si se come la granada no son capaces de adquirir toda la capacidad antioxidante y nutritiva que tiene la granada. Entonces, mira que no es únicamente el alimento, es la complejidad y la interacción entre esos alimentos y nosotros. Los arándanos son espectaculares también, porque tienen también estas frutas y estos alimentos que son más oscuros, que tienen ese color rojo o morado en la naturaleza, son muy ricos en antioxidantes y en algo que se llama polifenoles, que son precisamente esas sustancias que tienen las plantas para defenderse del ambiente y que cuando nosotros las consumimos son metabolizadas por las bacterias intestinales y nos defienden a nosotros. Doctora, y ese no saber comer, entre otras cosas, pues porque también el acelere de la vida hace que uno termine comiendo en cualquier parte lo que sea de lo primero que se encuentra, porque no hay mucho tiempo como para pensar en una alimentación consciente, cosa que deberíamos corregir, es la que desencadena tantos rollos como digestivos. Uno ve que la gente se queja mucho de eso, ese es como el coco de todo el mundo, los problemas digestivos, tiene que ver con eso, con lo que comemos. Claro, y lo hemos normalizado, ¿cierto? Ya es normal sentirse hinchado después de comer o tener intolerancias a alimentos e incluso hacer caso omiso de que el cuerpo nos está diciendo que no los toleramos. Entonces, pues pienso que es algo que está en todos nosotros, o sea, que la digestión es finalmente, y lo decía Hipócrates, en el intestino está la salud y también la enfermedad. Allí es donde se gesta todo y ignoramos esa salud digestiva. O sea, es realmente importante y ha cogido una relevancia muy, muy grande en los últimos, pues diría que 20 e incluso 10 años, donde se descubrió que tenemos más bacterias que células en todo el cuerpo, que esta microbiota intestinal, esas bacterias que nos habitan, tienen más genes también que nosotros mismos y que por eso ellos nos dominan a nosotros. Entonces, es bien importante esa salud digestiva. Eso es cierto, eso por ejemplo me ha sorprendido mucho, entender cómo ese sistema digestivo es el núcleo del cual se desprenden muchas cosas y termina afectando la vida en muchos aspectos. Una vez alguien incluso me decía que como que esta parte del cuerpo, pues el sistema digestivo tiene su propio cerebro y que hay personas que somatizan, o somatizamos, porque ahí me tengo que meter yo también, todas las emociones a través de lo que pasa aquí como con nuestro sistema digestivo. Entonces los nervios, la angustia, el miedo, entonces ahí viene la irritación del colon. ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? Claro, pues es que tenemos algo que se llama un sistema nervioso entérico, o sea, el intestino tiene su propio sistema nervioso y es autónomo, o sea, no se relaciona, sí se correlaciona con el cerebro, pero él trabaja aparte. Entonces, es por eso tan importante que lo tengamos bien, funcionando bien. Y además de eso, en el intestino se produce el 85% de la serotonina, que es la hormona de la serenidad, o sea, la que necesitamos para estar tranquilos y felices. Entonces, imagínate la importancia que tiene a nivel, digamos, de todo el cuerpo, la salud digestiva. Y se controla con alimentación, pero también como aprendiendo a tener una conexión mente-cuerpo en general, es decir, para uno saber cómo gestionar esas emociones. Hay algo importante y es que la alimentación sí es una base muy importante para yo regular mi eje intestino-cerebro, porque existe,
Pero las personas a veces se concentran también mucho en solo la comida, pero hay que entender que no solo la comida, el movimiento, el ejercicio regula también esas bacterias intestinales, como nuestra digestión. Podemos mejorar nuestra digestión moviéndonos, podemos mejorar nuestra digestión y nuestro metabolismo, incluso esas bacterias intestinales durmiendo mejor, manejando el estrés también, porque el estrés disminuye la producción de enzimas y ácido clorhídrico, que es bueno para la digestión. Entonces, mira que hay una cantidad de cosas adicionales que no es únicamente comer bien, sino también manejar esas bases del estilo de vida que son fundamentales. Ay, Doc, dice usted durmiendo mejor, eso es cierto, pero cada vez la gente duerme más mal o duerme muy poquito. Es real, y eso está científicamente estudiado, y cuéntenoslo usted, que no dormir bien es una de las grandes afectaciones como para el ser humano y que además ese sueño que uno no logra tener todos los días de descanso jamás se recupera. Sí, pues imagínate que salió un estudio hace muy poco, este año, y han salido varios, pues, pero actualizado esta información, y es que las personas que duermen menos de 7 horas tienen un riesgo 30% eh, mayor de diabetes Uf. que una persona que duerme más de 7 horas. Casi igual o mayor que tener una predisposición genética. Que decir, ah, mi papá, mi mamá son diabéticos, así de alto es el riesgo si no dormimos. O sea, un riesgo de alteraciones metabólicas y pues en general no dormir bien disminuye, aumenta el riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular, demencia, sobrepeso, bueno, como te dije, enfermedades metabólicas. Tremendo, porque además cada vez hay menos tiempo para dormir, pero entonces creo que es una reflexión que cada uno debe hacer y replantearse cómo está llevando su vida para darle cabida a estas cosas que son importantes. Pero volviendo al tema de la alimentación, nos queda clarísimo cómo la alimentación consciente, y cuando conocemos lo que nos hace bien y lo que no, pues dependiendo de nuestras características, definitivamente sí podemos sanar o tener mayor bienestar. Pero eso ¿cómo se logra? Porque, Doc, uno hay alimentos que le gustan porque le gustan, así uno sepa que no son saludables o que le caen mal, y dejarlos de lado de un día para otro, pues eso no es fácil. Hay una estrategia que lo lleve a uno a incorporar como estos hábitos en la vida, pero sin sufrir, sin que esto se vuelva un padecimiento. Yo tengo una frase que me gusta mucho y es que sin claridad no hay cambio. Pues mi estrategia, ¿cierto? Que no, digamos que es de choque, pero que me ha funcionado, y obviamente no en todas las personas, pero pues a las que les funciona, digamos que cogen el ritmo y se van ya solitas, es una dieta antiinflamatoria. Entonces, las personas que llegan aquí hacen una dieta, se llama de eliminación, digamos en medicina funcional, y es una dieta antiinflamatoria donde se quitan alimentos que normalmente comemos pues con mucha frecuencia. Hay personas que dicen, todos tenemos que hacer entonces una dieta de eliminación. Y yo te digo, pues depende. Si te estás sintiendo perfectamente, pues no. Pero lo que decíamos, a veces normalizamos síntomas. Entonces, por eso primero yo invito a las personas a autoevaluarse, a decir, duermes bien, no tienes alergias, no te da dolor de cabeza 2 o 3 veces a la semana, no tienes problemas de digestión, no te duele ningún músculo, no tienes problemas de alergias, etcétera. Entonces, si no tienes nada de eso, pues y estás comiendo adecuadamente, o puedes comer lo que sea y no te cae mal, pues allá tú, no está mal, porque hay personas que tienen la genética adecuada y no necesitan hacer tantos cambios. Pero si no te estás sintiendo bien, a pesar de que no tengas una enfermedad, pues ¿por qué no probar la alimentación como herramienta terapéutica, como herramienta sanadora? Entonces esta dieta de eliminación hace que tú quites unos alimentos por 21 a 30 días, y a partir de ahí empiezas hacer tu propio análisis y a decir, bueno, consumo esto, me cayó bien, perfecto, lo incorporo, dejé el café, ya duermo, entonces vamos a ver si un café me cae bien o si un café no, con un café no puedo dormir, o con 2 puedo dormir, pero no son 5 como acostumbraba a hacerlo. Entonces ahí las personas van diseñando su propio plan de alimentación y eso funciona muy bien. Ay, pero ya le iba a preguntar eso, o sea, se eliminan por 21 días y miramos cómo funcionamos, pero después no se pueden volver a incorporar nunca más, o digamos, ahí ya el cuerpo como que empieza a reaccionar distinto y pueden volver a mi vida, porque es que también es muy duro. Claro, como te decía al inicio, ¿por qué perdimos esa tolerancia? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas adecuadas, porque tenemos unas bacterias en el intestino que nos están haciendo que no toleremos esos alimentos,
porque tenemos una condición autoinmune. Entonces, primero hay que ir a la causa, no es como remover los alimentos y ya, sino ¿por qué? Claro. Porque estoy estresado y no estoy produciendo las enzimas que te decía, porque no me estoy moviendo, entonces estoy estreñido y entonces los alimentos no me están cayendo bien. Entonces uno tiene que mirar como todos esos pilares del estilo de vida para decir, ok, la causa es esta, tengo que remover la causa y una vez remueva la causa puede que yo pueda reintroducir los alimentos. Hay personas que definitivamente deben eliminar alimentos de por vida o al menos disminuir su consumo para sentirse mejor. Claro, y tiene todo el sentido. Como todo en la vida, hay que ir a la raíz para poder empezar uno como a encontrar las soluciones desde la base. Doc, la eterna juventud, esa es otra de las obsesiones de la mayoría de los seres humanos, verse jóvenes siempre, o por lo menos no ir como retrasando esos signos del envejecimiento. Y uno ve que la gente se opera, se inyecta cosas, pero resulta que en la alimentación y en los hábitos también hay una herramienta y una vía con la cual uno puede lograr eso. Pues más que la eterna juventud, Pero sí, esa no existe. Pero hay un término, en inglés hay un término que es muy interesante que realmente no es tan bonito en español y es lifespan y health span. Lifespan quiere decir como la expectativa de vida, ¿cierto? Y el health span es la expectativa de salud, ¿cierto? Y es diferente. Entonces, puede que yo viva 80 o 90 años muy bonita, pero de pronto en una silla de ruedas o no me pueda mover, ¿cierto? Entonces, digamos que más que esa fuente de la eterna juventud por fuera, pues es la eterna juventud, pero en salud, o sea, la eterna vitalidad, digámoslo. Entonces, más que anti-aging, como hablamos, anti-edad, yo diría que es una pro-aging, o sea, envejecer, pero envejecer con salud, vitalidad, con fuerza, con energía, con movilidad. Eso sí me parece muy importante, pues ojalá empecemos a trabajar en eso y no solo en la apariencia física. Y podríamos hablar como de un top 3 de hábitos que sí o sí deberíamos implementar en nuestra vida para eso, para poder hacer que el paso de los años vengan con vitalidad, con salud, bien desde adentro hacia afuera. Yo creo que hay tres cosas que son fundamentales y desafortunadamente la primera es la que las personas menos hacen y es el movimiento. El movimiento es más importante que el alimento, incluso el ejercicio. ¿Y cuál ejercicio? Todos. ¿Y cuántas veces a la semana? Todos los días. Es que nosotros nos sentamos en un computador y pues, en general somos muy sedentarios y estamos en una ciudad. Entonces movernos todos los días un poco y ser consistentes con el ejercicio y no con el mismo, mejorar nuestra fuerza, o sea, el músculo, mantener la masa muscular es es el top uno, diría. El segundo, diría que es el sueño. El sueño es muy importante también para la longevidad. Y el tercero, la alimentación e incluso no ningún tipo de alimento específico, sino comer poco. Entonces, ayunos prolongados todos los días no, porque las personas van envejeciendo y perdiendo masa muscular, pero sí comer poco, con moderación, no ser exagerados, o sea, tener un peso adecuado y además una alimentación consciente, con un buen aporte de proteína y no con exageración en las calorías, también en la clase. Ese comer poco me da duro, comer es rico, a mí me encanta comer porque hay que comer poco, bueno, y además en la noche, siempre le han como satanizado a uno el tema de en la noche usted tiene que comer poquito. ¿Por qué y qué es entonces una cena ideal para la noche? O sea, en la noche uno qué debe comer. Lo que pasa es que el ritmo, las personas están muy acostumbradas a ayunar en la mañana porque, claro, nos levantamos con la energía, con la tenacidad para decir, hoy sí voy a portarme muy bien. Y portarte bien es no comer. Entonces las personas ayunan en la mañana, hacen ejercicio, y eso va en detrimento de tu masa muscular, de tu ritmo circadiano, porque es el momento donde tenemos energía, donde estamos gastando precisamente esas calorías, esa energía en el día. ¿Cierto? En la noche ya viene un descenso de esas hormonas y pues como los humos comen y se acuestan a dormir para aumentar grasa y peso, ¿cierto? Entonces es lo mismo, no deberíamos hacer eso porque es el momento donde nuestras hormonas están más inactivas.
donde si la insulina sube podemos tener un sueño no reparador, nos podemos despertar en la noche si consumimos muchos azúcares en la noche. Ayunar en la noche puede ser una opción, pero tampoco dependiendo, o sea, puede ser una opción siempre y cuando tengamos dos comidas muy equilibradas, pero comer proteína en la noche con algo de grasa, por ejemplo, una sopa con proteína y algo de aguacate o alguna grasa saludable, está súper bien. Pero sí ser un poco más, restringir un poco más el consumo de carbohidratos, especialmente si no nos movemos mucho. Doc, y la falta de vitalidad, como esa falta de energía de la que también sufren muchas personas, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Hay muchas causas. Una de ellas, la más común, porque el 60% de la población lo tiene, es una resistencia a la insulina. Tener insulinas muy elevadas que nos hacen como montañas rusas de azúcar en el cuerpo. Y eso hace que nos sintamos con energía, se nos baja la energía después de la comida, necesitamos energía, volvamos así. Entonces, eso baja mucho la energía. Lo otro es el sueño, ¿cierto? Hay personas que consumen muchísima cafeína para mantenerse activos y resulta que entonces llegan a la noche y no duermen bien porque la cafeína bloquea ese ritmo circadiano y esas sustancias que tiene el cuerpo para hacernos sentir cansados. Entonces no duermen bien, pero se levantan cansados al otro día y entonces siguen tomando café y eso genera un círculo vicioso del cual las personas no pueden salir. Y pues la falta de ejercicio también. Entonces si no nos movemos, no producimos algo que se llama mitocondrias, que son como esos motorcitos que tienen las células en el cuerpo para producir energía, y si no hacemos ejercicio, pues también es un círculo vicioso donde no tenemos la energía suficiente y por eso nos da más pereza hacer ejercicio y como te digo, pues ahí ya hay fatiga. Doc, y esas recetas milagrosas que uno se encuentra por montones en redes sociales, que el batido de verduras, entonces uno le echa apio y remolacha y acelgas y no sé qué cosas al batido verde, o el vinagre de manzana en ayunas, o el agua caliente con limón, ¿eso sí sirve? Yo no soy partidaria de ninguna receta milagrosa. El milagro está en uno, el milagro está en los hábitos consistentes, no el mismo, o sea, como en el equilibrio. Yo soy un amante del jugo verde, pero porque es una manera muy práctica de comer verduras al desayuno, de aporte de fibra al desayuno, ¿cierto? Porque yo hago un jugo verde que no es un jugo de fruta pintado de verde, sino 10 verduras licuadas con la fibra y con de pronto un poquitico de saborizante, pues saborizante de fruta, pues un poco de fruta, un poco de manzana, para que no sepa demasiado amada, pues demasiado verde. Y esto nutre las bacterias del intestino y es muy poderoso porque, como te digo, hay otro cerebro. Entonces, es una manera muy práctica de empezar el día, no solo con un jugo verde, sino también con buen aporte de proteína, grasas, etcétera, pero es parte de mi desayuno todos los días. El vinagre de manzana, pues es favorable para algunas personas, parece disminuir un poquito los niveles de insulina después de las comidas, pero pues más importante la fibra. La gente cree que solamente el vinagre de manzana y entonces pues, se come pues una pizza, ¿cierto? ¿No? O sea, la idea es algo equilibrar. Claro, eso es cierto. Doctora, usted ha tenido un trasegar bien bonito y bien interesante en su carrera, porque bueno, usted ha estado incluso o estuvo en un momento de su vida en Kenia, siendo parte de Médicos Sin Fronteras, de trabajo de campo, trabajando allí con la malaria. Eso tiene que ser una experiencia que marca la vida. ¿Qué le dejó ese momento? ¿Qué le enseñó? Que, que no hay que ir tan lejos para poder ayudar. Obviamente uno cuando está joven pues quiere conocer el mundo y cree que lo va a salvar y entonces pues uno fui para allá porque sí, porque quería como ayudar, pero creo que pues si nosotros ayudáramos a una persona cercana impactaríamos mucho más en el mundo, ¿no? Siempre tuvo claro que quería ser doctora, que quería dedicarse a esto, porque esto es una vocación, digamos, uno se puede meter a estudiar otra carrera como a probar a ver si es lo de uno o no, si le gusta o no, pero la medicina yo creo que se nace con esa vocación. ¿Lo tuvo claro? Pues yo creo que sí, o sea, la verdad me gustaban mucho los animales, me gustaba mucho la naturaleza y quería como hacer algo como con la naturaleza, pero no era de números ni de sentarme como a dibujar cosas, o sea, no.
para mí todo era como la parte de biología, pero no me quería enfocar en los animales y bueno, nosotros somos del reino animal y creo que hice lo correcto porque hago, pues lo que hago lo hago con mucha pasión. Bueno, usted debe pasarse buena parte de su vida en tenis, creería yo, por su trabajo, seguramente en la universidad también, en todo este trabajo de campo. ¿Sí o no? Los tenis deben ser lo suyo. Obvio, acá están. ¿Qué es esa belleza? No, otra vez, esto se amerita verlos dos veces. Son unos botines divinos hechos tenis. Preciosos, Doc. La historia de esos, ¿por qué escogió esos? Uy, no, los compré hace poquito porque estaban en promoción. Ese es un gran argumento. No, siempre ando mucho en tenis porque desafortunadamente tengo unos pies que no me han ayudado. Entonces, o sea, tengo problemas con mis pies y entonces me gusta estar bien apoyada y el apoyo en los pies sí que es importante para la salud. Entonces, el dedo gordo, por ejemplo, las mujeres que pues en los tacones, que no apoyamos bien, eso genera una cantidad de problemas. Entonces, me encanta andar en tenis, la verdad. No, pues los suyos están preciosos. Déjeme decirle, doctora, pues muchísimas gracias, ¿sabe? Por este tiempo con nosotros, que nos permite conocerla un poquito más de lo que usted hace, pero además por lo que hace, también eso que difunde a través de las redes sociales, que era como comenzaba yo en la introducción a este capítulo de En Tenis. Porque es importante, la gente necesita que la guíen, que desde el conocimiento de alguien que tiene la autoridad para hacerlo, pues le resuelva muchas dudas. Y usted lo hace de una manera maravillosa y didáctica, y creo que lo que está haciendo es generando bienestar en masa, y eso es absolutamente valioso. Gracias por eso. Ay, muchísimas gracias, Paula, por la invitación y bueno, voy a cumplir 100.000 seguidores, yo creo que hoy, mañana, no sé. Así que estoy muy feliz porque son 100.000 razones para seguirlo haciendo. Bueno, pues sí, la verdad la envidiamos mucho porque está desde la bellísima Medellín, una ciudad que es maravillosa, así que siga teniendo un feliz día, Doc, y que nos sigamos encontrando por ahí Gracias. en muchos momentos de la vida. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues así cerramos nosotros este capítulo de En Tenis. Ustedes, como siempre, gracias por estar allí y nos encontramos pronto.